Hola a todos, bienvenidos a este webinar donde cubriremos los aspectos básicos de VDB. No entraremos en mucha profundidad de todas las características, pero cubriremos cómo configurar un proyecto de principio a fin. Pero antes de empezar, si tienes alguna pregunta durante esta sesión, haz tu pregunta y uno de los miembros de nuestro equipo se contactará contigo. En la agenda de este día presentaré antecedentes rápidos sobre cómo funciona VDB, qué tipo de información está soportada y otros aspectos. Importaremos alguna información, la visualizaremos, configuraremos alarmas, crearemos usuarios y luego veremos un par de opciones sobre cómo administrar la información. Entonces, luego de la sesión de este día, tendremos un proyecto totalmente configurado e instalado. ¿De acuerdo? Empecemos. Entonces, solamente para darte información sobre cómo los datos vienen de un data logger de un sensor hacia VDB, en la parte izquierda tienes la estación de monitoreo. Puede ser una estación de recolección manual o una estación automática. Normalmente tienes un data logger conectada a sensores. Esa información es enviada a un servidor o es recolectada manualmente. Una vez que está en el servidor, esta información es importada e ingresada a una base de datos, y luego tienes acceso web a los datos. Vista Data Vision es utilizado en varios campos de monitoreo alrededor del mundo. Pero lo que une a todos nuestros usuarios es que necesitan un sistema confiable, un sistema robusto que monitoree y administre toda su información de instrumentación. Todos estos son expertos en diferentes campos de instrumentación. Vista Data Vision es utilizado para visualizar y administrar su información. Entonces, un par de puntos para comentarles. VDB importa datos de archivos de texto. Son similares a esto. Puede ser un archivo grande o podrían ser varios archivos incrementales que podrían ser enviados por FTP. Debe haber una separación por comas y VDB escanea estos archivos cada minuto para ser importada. VDB soporta datos de cualquier data logger, con tal que esté en formato de texto. Formato de texto, como dije. Escanea todos los datos 24/7 los 365 días del año. Cada minuto importa los datos a la base de datos. Al momento que la visualización se haya creado, se actualiza cada minuto y se envían alarmas al momento que los umbrales se exceden. Tenemos dos opciones, ya sea correrlo en casa, en tus propios servidores, o puedes correr proyectos en nuestra plataforma en la nube. Es súper estable. Tenemos proyectos que tienen 2 sensores y un data logger. También tenemos proyectos donde hay 1500 data loggers y más de 20,000 sensores o más. Entonces debería satisfacer las necesidades de todos. VDB es nuestro producto principal. Todos los días hacemos mejoras, arreglamos problemas, agregamos nuevas características y damos soporte. Queremos entregar excelencia. Tenemos retroalimentación de todos nuestros clientes de todas partes del mundo, quienes son profesionales en sus campos. Los tomamos muy en cuenta cuando hacemos las mejoras. Pero antes de empezar, les comparto algunas terminologías. El dueño es el proyecto o el nombre del cliente en el sistema, dado que el sistema de VDB puede gestionar múltiples dueños y se utiliza para categorizar los datos y diseños en diferentes proyectos. El sitio es el archivo de datos que es importado a la base de datos. Si tienen alguna pregunta después de este webinar, pueden contactarnos a nuestra mesa de ayuda help@vistadatavision.com o pueden enviarnos un correo electrónico a support@vistadatavision.com. ¿De acuerdo? Empecemos. Simplemente abriré un navegador y voy a ingresar mis credenciales en el sistema. Y yo soy el administrador de este sistema. Quiero mostrarles lo que estamos viendo aquí. En la parte izquierda tenemos el menú. Soy el administrador, por lo tanto, puedo ver todas las características en el sistema.
Aquí puedo minimizarlo si necesito más espacio. Y en la esquina superior derecha están las alarmas donde puedo revisarlas. Puedo hacer clic en el icono de usuario, donde puedo cambiar mi nombre de usuario, contraseña y salirme del sistema. Tengo la opción de marcador, donde puedo marcar mis sitios más usados en el sistema. También puedo hacer clic aquí si quiero ver el sistema en pantalla completa. Entonces, antes de empezar, antes de importar cualquier información, vamos a crear un nuevo proyecto. Tenemos que crear un nuevo dueño. Entonces, si haré cualquier configuración o cambio en el sistema, lo encontraré en la opción de Setup. Clic en Setup y puedo usar los filtros donde puedo ubicar dueño, owner. En mi sistema tengo varios dueños registrados, pero crearé uno nuevo, el cual simplemente será Ahora configuraremos un proyecto nuevo. Antes de hacer eso, tenemos que crear un nuevo dueño. Entonces, si estoy haciendo cualquier configuración, ubicaré la opción de configuración, Setup, en el menú, y puedo utilizar el filtro para ubicar la opción de dueño. Voy a crear un nuevo dueño. Puedes localizarlos aquí en la parte superior derecha. Lo voy a nombrar Webinar y le doy clic en el botón Guardar. Hemos creado un nuevo dueño, y cuando haga una importación de datos, seleccionaré este dueño, que es el dueño de los datos que estoy importando. Entonces, el siguiente paso es el proceso de importación de datos. Aquí hay una opción que se llama Fuente de datos. Aquí encontrarás un par de opciones. Tengo ubicación del archivo, donde le indico al sistema la ubicación de mis archivos de datos. Puede ser un directorio de FTP o un directorio de red o un directorio local en la computadora o servidor de donde tomará los datos para BDB. Aquí tenemos una ubicación. Está también la opción de formato de archivo. En esta opción le digo a BDB la estructura de mis archivos. Le establezco mi formato de fecha, en qué columna se encuentra, cómo termina el archivo, los delimitadores, los puntos decimales y otras opciones más. Luego utilizo la opción de importación de datos. Voy a importar un archivo de datos. Selecciono el formato. Tengo que seleccionar el dueño, quien será el encargado de estos datos que voy a importar. Voy a utilizar esta información de estación y le pondré un nombre. Aquí tengo la opción de seleccionar ya sea un solo archivo o incremental. En este caso solamente tengo un archivo. Doy clic en Siguiente. El sistema me dará una vista previa del archivo de datos. Todo se ve bien. Aquí puedo cambiar el nombre alias si así lo deseo. Y también puedo seleccionar las unidades. De igual forma, seleccionaré la unidad de medida del viento. Le hago clic a Siguiente. Me dará una vista general y hago clic en Guardar. En un par de minutos, BDB buscará e importará este archivo de datos. Ahora podemos crear algunas visualizaciones. Empezaremos creando un dashboard, tablero. Aquí tenemos un par de tableros, pero voy a crear uno nuevo. Tenemos que darle un nombre, que será Webinar. Nuevamente tengo que seleccionar el dueño de este webinar. Voy a minimizar el menú para tener más espacio. Y luego hago clic en este signo de más para crear una nueva caja. Tengo un par de opciones para seleccionar lo que quiero para cada caja. Puede ser una gráfica, una tabla, puede ser una fotografía, puede ser una generalidad de alarma, caja de texto y más. Para empezar será una caja de texto. Y voy a aumentar el tamaño del texto. Puedo darle doble clic para que automáticamente sea pantalla completa. Y luego haré algo como esto. A continuación voy a crear un gráfico. Selecciono gráfico.
Puedes seleccionar un par de variables. Aquí tengo mi estación que importamos hace unos segundos y agregaré el campo de batería. Le asigno un nombre. Sí. Y si lo deseo, puedo cambiarle la escala. No estoy usando autoescala, pero le voy a asignar 10 a 15. También voy a crear un indicador numérico. Nuevamente voy a escoger batería. Quiero tener un indicador numérico que me muestre el valor. Podemos utilizar otras opciones. Podemos utilizar el indicador de brújula. Será nuestro indicador de viento. Podemos agregar un calibre de aguja, el cual puedes utilizar con cualquier variable, pero la vamos a utilizar para el indicador de velocidad del viento. Voy a asignar el valor máximo a 25. Y también puedo establecer colores para resaltar, digamos que de 0 a 5. Podemos decir que es una velocidad del viento apropiada, pero si va de 5 a 10, le pondré un color amarillo, y si va por encima de 10 a 25, le estableceré el color rojo. Puedes hacer esto para cualquier variable en el sistema. También puedo poner una barra de progreso y puedo utilizar cualquier otro elemento. Voy a agregar un par de fotografías. En mi escritorio tengo un par de fotografías. Solamente fotografías que puedes agregar. Le doy clic en aplicar y luego guardar. Entonces hemos creado un tablero. En cualquier momento puedo hacer clic al tablero y abrirlo. Aquí tengo mi primer tablero creado. Al mirar un tablero, puedes expandir cada componente. Puedes descargar la información con facilidad de ese componente. Y también puedes hacer clic a los 3 puntos para cambiar la escala. Seleccionamos para 2 meses. Regresaré a una semana. Y también tienes la opción para modificar el tablero en esta opción. Voy a agregar la opción de una tabla. Agregaré la información de temperatura, humedad relativa y presión barométrica. De igual manera, puedes modificar el tablero desde el menú. Una cosa que hay que notar es que en el tablero puedes agregar información de cualquier fuente de datos o estación que tengas en el sistema. Digamos que quiero crear un nuevo gráfico. No tengo que limitarme a seleccionar datos de esta estación específica. También puedo seleccionar una diferentes sensores para poderlos graficar. Esta es información de otro data logger. Es muy sencillo y rápido crear una visión general de un proyecto. Y por ejemplo, puedo poner una vista general de alarmas también. Voy a seleccionar varios proyectos. Así podremos ver algo. Hago clic en aplicar. Y aquí tenemos una sección con todas las alarmas para este proyecto en específico. Y también puedo agregar la opción que se llama actualizar visión general, la cual mostrará todos nuestros sitios y la edad de nuestra información. Aquí tenemos un sitio llamado AWS Webinar y la información tiene 2 horas y 29 minutos.
Hago clic en actualizar. Puedes tener múltiples tableros. Son muy fáciles de hacer. Cualquiera puede crearlos en cuestión de minutos. La siguiente parada de aspectos de visualización es el monitor en tiempo real. Nuevamente, me voy a configuración y localizo el monitor en tiempo real. El monitor en tiempo real es diferente al tablero, pero es donde tienes una imagen de fondo y donde pones tus sensores en la parte superior. Puede ser una imagen amplia, puede ser un mapa o una fotografía del proyecto. Antes de crearlos, veamos algunos ejemplos. Tenemos un monitor en tiempo real de una represa. Puedes ver todos los sensores de verde, amarillo o rojo dependiendo del estado de las alarmas. Aquí tenemos otro ejemplo. No es una toma aérea, pero es la fotografía de la represa. Aquí puedes ubicar todos los sensores. Puedes agregar fotografías para tener más información de la ubicación. Pero, ¿cómo los creamos? Vamos a configuración y seleccionamos monitor en tiempo real. Hacemos clic en nuevo y lo primero que haremos es ponerle un nombre. Visión general del webinar. Nuevamente seleccionamos el dueño, será el dueño webinar, y seleccionamos la imagen. Tenía lista esta imagen desde antes de este webinar. Es un panorama general del mapa de Bruselas. En la parte derecha tenemos algunas opciones. Tenemos general, grupo de datos, contornos, indicadores, navegación y fotografías. En general encontrarás las configuraciones generales de este monitor en tiempo real. Puedes cambiar las fotografías, puedes cambiar cómo se ve. Los grupos de datos es donde creas, es donde agregas tus sensores. Empecemos creando una estación. La llamaré estación 1. Una vez creada una estación, necesito agregar sensores para mi estación. Entonces entro aquí y agrego un par de sensores. Agregaré un par de extensómetros. Y luego puedo agregar mi grupo al monitor en tiempo real. Muy sencillo. Voy a crear uno más. Y nuevamente voy a agregar un par de sensores para mi segundo grupo. Puedes tener 2 grupos, 10, 15, 100 grupos en el monitor en tiempo real. De acuerdo. Ahora me dirijo a General y haré unas modificaciones sobre cómo se ve. En primer lugar, cambiaré el relleno de línea. ¿Cuál es el relleno que hay en las tablas de datos? ¿De acuerdo? Voy a incrementar el nombre de la estación. Voy a cambiar el color de la fuente y el color de fondo a un azul claro, algo parecido a esto. También puedo incrementar el tamaño de la letra principal. Y también puedo establecer que quiero las fechas un poco más pequeñas. Luego regreso. Ahora tengo un monitor en tiempo real con 2 grupos de datos. En fotografías es lo que esperas. Simplemente puedes seleccionar una fotografía. Aquí seleccionaré una fotografía. Puedes seleccionar si quieres un icono grande o pequeño. Y puede ser ubicado aquí y seleccionar a dónde lo quieres. En cualquier momento puedes utilizar las coordenadas X y Y para moverlo en la ubicación correcta. 0.0 es la esquina superior izquierda. Recordemos que estos números están expresando en píxeles la ubicación de cada elemento. Puedo poner diferentes fotografías. Pondré esta por aquí. Hago clic en atrás. Hago clic en cerrar. Y luego, cuando finalizo esto, se guarda automáticamente.
selecciono la opción de vista general de Webinar. Aquí tengo mis dos estaciones. Puedo hacer clic en cualquier valor para ver más detalles de los últimos 2 días. Puedo hacer clic en la fotografía para revisarlo. Pero hagamos algo más. Regreso al monitor en tiempo real. Agrego la vista general del webinar. Voy a mostrar los estados de las alarmas. Eso significa que si tengo configuradas las alarmas para estos sensores, cambiará los colores dependiendo de los estados de las alarmas. Puede ser verde, amarillo o rojo. Si tengo múltiples grupos de datos en mi monitor en tiempo real, puedo mostrar una caja de texto con la información en un menú desplegable. Voy a aumentar el tamaño de la caja. Eso significa que mostrará una caja y la caja tendrá el color de la alarma más alta. Aquí hay 3 alarmas verdes, no hay alarmas y una amarilla. Eso significa que la caja será amarilla. Si tienes 50 grupos de datos, podría ser mostrado de esta forma. Debajo de la opción de indicadores podrás tener múltiples indicadores. Puedes agregar una tabla de alarmas, puede ser un indicador numérico, puede ser una caja de texto. Esta puede tener información general sobre este proyecto. Voy a regresar y cerrar. Ahora voy a crear un nuevo monitor en tiempo real. Crearé uno llamado Área Sur. Y aquí tengo varias imágenes que seleccionar el dueño. Y esta será una imagen con mayor acercamiento. Entonces, primero hice una visión general. Ahora haré un monitor en tiempo real con mayor acercamiento y más información. Y luego vamos a asociarlas todas. Aquí nuevamente podemos poner más información. Podemos tener más grupos de datos. Entonces, daré una estación por aquí. Y de igual manera agregaré una segunda estación. Pondré este aquí. Voy a agregar un indicador. Y voy a agregar un gráfico. Voy a agregar el voltaje de batería. Es solo un ejemplo. Aumentaré un poco el ancho. De igual manera, aquí tengo mi gráfico. Voy a seleccionar no 2 días, sino 6. Entonces el monitor en tiempo real puede incluir más detalles que la visión general. Puedes agregar indicadores numéricos, cajas y mucho más. Regreso a general. Quiero cambiar el relleno de línea y el nombre. Y hago clic en cerrar. Ahora quiero mostrar la opción de navegación, que va desde el monitor en tiempo real hasta mostrar la visión general. Hago clic en navegación y luego en nuevo y selecciono la visión general de webinar. Entonces puedes tener varias capas de monitor en tiempo real. Voy a agregar unas en visión general. Ahora tengo que modificar la visión general del webinar y agregar un enlace al monitor en tiempo real con mayor acercamiento. Crear una nueva navegación. Selecciono el área sur. Y voy a agregar un enlace aquí. Entonces puedes tener varios enlaces y monitores en tiempo real. Si abro la visión general del webinar, puedo ver mis imágenes, puedo ver los estados de las alarmas, pero ahora puedo hacer clic en área sur. Ahora tengo diferentes monitores en tiempo real con información específica sobre esta área y tengo un enlace a nuestra visión general.
podrás ver que el botón de visión general es amarillo, porque tengo una alarma en amarillo, la cual ya es una alarma establecida en el otro monitor en tiempo real. Entonces, si tuviera una alarma roja, la cual es crítica, este botón estaría en rojo. ¿De acuerdo? Excelente. Ya he creado este monitor en tiempo real. Lo que podemos hacer, si volvemos a nuestra configuración del tablero, es que podemos agregar este monitor en tiempo real a nuestro tablero. Voy a seleccionar aquí mi monitor en tiempo real. Aquí tengo mi tablero. Hago clic en actualizar. Entonces, si abro el tablero del webinar, tengo toda la información previa. En la parte inferior también tenemos el monitor en tiempo real. Tiene la misma funcionalidad. Puedo hacer clic en cualquier valor. Puedo hacer clic en el área sur para tener más detalles. Es la misma funcionalidad, pero combinas todo en un solo tablero. Muy sencillo y cualquiera puede hacerlo. De acuerdo. La siguiente opción de visualización es la GIS. GIS específicamente lo hemos cubierto en otros webinars, pero lo mostraré rápidamente aquí. Tengo un mapa de GIS, hacemos clic en modificar, hacemos clic en marcadores y puedes agregar marcadores que pueden ser variables, el cual puede ser un gráfico, puedes agregar un tablero, un monitor en tiempo real y mucho más. En este voy a agregar un monitor en tiempo real y voy a seleccionar mi visión general del webinar. Puedo cambiar el icono y puedo ubicar en el mapa GIS donde lo quiero. También puedo agregar mi tablero, el cual es el tablero del webinar, y lo ubico de igual manera aquí. Entonces es muy sencillo de agregar en este mapa GIS. Entonces si veo mi mapa GIS, aquí tengo mi tablero del webinar, la misma funcionalidad que anteriormente. También puedes enlazarlo con el monitor en tiempo real. Con esto finalizamos los aspectos de visualización de una manera rápida. A continuación revisaremos las alarmas y contactos. Pero antes de poner cualquier alarma del sistema, necesitas crear un contacto. Entonces pueden haber múltiples contactos en el sistema. Y cada contacto puede tener varios correos electrónicos, simplemente separándolos por comas. Nuevamente selecciono el dueño, escribo el nombre de la compañía y guardar. Aquí puedes tener 10, 20, 100 contactos. ¿De acuerdo? Aquí pondré 2 contactos. Una vez creados los contactos, tenemos que crear un grupo de contactos. Puedes tener múltiples grupos de contactos y en cada grupo puedes tener uno o más contactos. Aquí tengo un grupo de contacto llamado mantenimiento. Puedo crear otro que se llame administradores. Tengo que seleccionar el dueño. Y luego, por cada grupo, puedes hacer clic en el icono del usuario y así agregar gente al grupo. Puedes tener los mismos usuarios en múltiples grupos y esta es la gente que recibirán alarmas y reportes cuando estemos configurando las alarmas y los reportes. ¿De acuerdo? Veamos las alarmas. Como es un cambio en el sistema, nos vamos a configuración. Aquí en la parte superior tenemos 3 alarmas. Tenemos la opción de alarma, alarma personalizada, alarma en masa. Entonces, revisemos la opción alarma. Aquí tenemos un listado de todos los sitios del sistema. Hacemos clic en modificar. Nos dará una lista de todos nuestros sensores. Entonces, si quiero monitorear la batería, simplemente lo selecciono. Voy a escribir 11 y 11.5 como mis alarmas baja, baja y baja.
Entonces, si va por debajo de 11.5, recibiré una alarma, y si se va por debajo de 11, también recibiré una alarma. Retraso significa si estoy teniendo lecturas erróneas frecuentemente, de los cuales no quiero recibir alarmas. Puedo decir un retraso de 60 minutos o cualquier otro valor. Entonces la alarma tiene que estar activada por lo menos 2 horas antes de que se dispare. Y si es una alarma crítica, puedo hacer que el sistema me envíe correos electrónicos o mensaje de texto cada 15 minutos, hasta que realmente lo confirme. En la parte inferior tenemos que seleccionar el grupo de contactos. Entonces voy a seleccionar mi grupo de mantenimiento y en el sistema puedes enviar advertencias, por ejemplo, bajas y altas, al grupo de mantenimiento, el cual será mi mantenimiento. Y el grupo de clientes serán los administradores. Entonces, los administradores no recibirán las advertencias, que serán las altas y bajas, pero no van a recibir las críticas, que serán las baja, baja y la alta. Entonces, no todos necesitan recibir todas las alarmas. Para cada sensor puedes poner un texto personalizado. Entonces, si esto va a baja, baja, ve al sitio y cambia la batería. Entonces alguien recibirá esto, me llamarán y luego irán al sitio y cambiarán la batería. Eso puedes hacerlo con cualquier sensor. Y en la parte inferior puedes seleccionar archivos adjuntos. Quiero incluir un gráfico y un archivo de datos de las últimas 12 horas antes de la alarma. Entonces la gente que recibe la alarma no tiene que ingresar para ver qué ha pasado porque recibirán los datos y el gráfico en su buzón de entrada. Hago clic en guardar. Si no estás usando, en este caso no estamos usando los límites superiores. Solamente vamos a escribir un valor que está por encima de nuestro alcance, porque solamente estamos interesados en los valores baja, baja y baja para nuestra batería. Entonces, cada vez que los datos son ingresados a la base de datos, el sistema escanea cada minuto y revisará el voltaje para estas alarmas. Me enviará un email o un mensaje de texto si los valores han excedido los umbrales. La siguiente opción es la alarma personalizada. Alarma personalizada es donde haces más cálculos de los datos, pero no solamente con el último valor. Entonces puedo seleccionar, por ejemplo, tomaré la lluvia para mi estación del clima. Si el resumen de las últimas 12 horas está por encima de 5, la alarma se activa. Entonces no estamos viendo el último valor, sino estamos viendo el resumen promedio o la tasa de cambio para un periodo de tiempo específico. Y si está por encima o por debajo de una constante específica, la alarma se activa. Entonces el sistema escanea cada vez que se importan datos, revisa las últimas 12 horas, en este caso revisa los límites y luego envía las alarmas. Tenemos las últimas opciones, como anteriormente, podemos enviarla al grupo de mantenimiento. Aquí tenemos repetir y retraso, lo mismo que anteriormente. La última opción de alarmas en masa es útil para un gran número de usuarios. Podemos tener cientos de estaciones, por ejemplo, y queremos hacer alarmas en múltiples sensores y todos ellos comparten los mismos límites. De acuerdo. Entonces eso consume mucho tiempo para establecer la alarma y sus límites a cada sitio. Entonces puedes crear una alarma en masa. Puedes crear fácilmente varios límites de alarmas. Aquí, por ejemplo, tengo 3 alarmas con límites para nuestra batería. Luego puedes seleccionar un sensor para múltiples estaciones y poner todo en una sola alarma en masa. Entonces, en este caso, estamos agregando los voltajes para cada una de las estaciones y luego los voltajes de estas 5 baterías se checarán y compararán con estos 3 límites de alarma. Esto hace más fácil administrar múltiples sensores
y que no estés revisando múltiples alarmas. Excelente. La última alarma es algo llamado alarma de actualización de datos. Entonces, para todos los sitios o archivos de datos importados al sistema, puedes decirle al sistema que te notifique cuando no se importen datos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nuestro sitio del webinar. Hago clic en modificar. Voy a activar el monitoreo. Digamos que no se importan datos por las últimas 5 horas. Enviaré un mail a mi equipo de mantenimiento. Hago clic en confirmar. Ahora, el sistema está revisando cada momento que los datos son importados. Si no se ha importado en las últimas 5 horas, enviaré una notificación al grupo de mantenimiento. Luego puedes utilizar los filtros en los sitios que estés buscando y también puedes utilizar el icono de 3 puntos y establecer el monitoreo de la alarma para múltiples estaciones al mismo tiempo. Voy a establecer este por 7 horas, selecciono el grupo de mantenimiento, hago clic en actualizar y luego en confirmar. Eso cambiará las alarmas, las configuraciones de las alarmas de todos los sitios que he filtrado. En nuestro menú tenemos la opción Actualizar visión general. Nos mostrará un listado de los sitios que hemos importado y la edad de nuestros datos. Podrás ver fondos de color verde, rojo o blanco. El verde significa que se ha configurado la alarma de actualización de datos y no se encuentra activa. El color rojo significa que hemos configurado la alarma de actualización de datos y que ésta se encuentra activada. Tenemos la alarma configurada para esta estación en específico. El color blanco significa que no hemos configurado la alarma de actualización de datos y debemos configurarla. En la vista general de actualización tenemos los 3 puntos de igual manera y aquí podemos filtrar de una manera rápida estaciones específicas o podemos mostrar sitios activos con alarmas activas, entre otras. La siguiente opción es el cálculo de datos. La llamamos variables virtuales. Estas variables son las que hacemos con los datos sin procesar del data logger. Una variable virtual puede ser utilizada como cualquier otra variable en el sistema. Puedes configurarlas para alarmas, agregar a un monitor en tiempo real, tablero, GIS, reportes, entre otros. Voy a agregar una alarma y una variable virtual. Asignas un nombre y aquí tienes la ecuación. Puedes realizar funciones matemáticas complejas de los datos y puedes tener datos o sensores de diferentes data loggers en la misma ecuación. Normalmente se hace una calibración o un ajuste en los datos. Tenemos varias opciones aquí. Puedes hacer clic en ejemplo de cálculo solamente para validar si esta es correcta. Modificar artículo puede ser utilizado para seleccionar nuestra lectura base o si escojo un rango de tiempo específico. De hecho, en lugar de digitar este valor aquí, que será mi valor base y valor de lectura, puedo digitar el dato. De ahí tomará mi lectura de datos. Si es un cálculo complejo, pueden ser constantes. Entonces puedo tomar este año, creo una nueva constante, le pondré de nombre B. Y en lugar de digitar el valor, puedo tener la constante en la ecuación. También puedo manejar una tasa de cambio que debo activar. En este caso tomará la lectura actual. Hago una diferencia entre la lectura actual y la de hace 24 horas y eso lo grafico. Entonces verás el cambio en valor de las últimas 24 horas. Hace poco agregamos la opción variable de tiempo. Entonces si la activamos tendré algo como una caja de texto. Y esto lo haces si necesitas hacer varios cálculos con la información. Si estás haciendo una nueva calibración en el sensor. Digamos que esta ecuación es válida desde el 1 de febrero de 2018. Luego vamos al sitio y necesitamos recalibrarla. Hacemos clic en el botón inferior de más. Mi
Le agrego un pequeño ajuste y esta ecuación es válida desde el 7 de octubre de 2019. Ahora, cuando la información sea graficada, esta ecuación del principio es utilizada para datos desde 2018 y luego esta ecuación es utilizada con datos posteriores al 7 de octubre de 2019. Como mencioné anteriormente, las variables virtuales pueden ser utilizadas en cualquier visualización en VDB. De acuerdo. Ya hemos creado visualizaciones, alarmas, hemos creado variables virtuales. Ahora crearemos usuarios. Nos vamos a configuración y hacemos clic en usuario. Aquí tenemos un par de usuarios, pero crearemos uno nuevo. Voy a crear un nuevo usuario que lo llamaremos 01 Webinar. El nombre completo será Webinar. La contraseña será 1234. La página por defecto significa qué es lo que verá el usuario cuando ingrese. Voy a seleccionar el tablero. Quiero que lo vea el usuario cuando ingrese. Puedo asignar que el usuario expire. Entonces digamos que es un usuario temporal. Digamos que podrá ingresar hasta el 1 de noviembre, por ejemplo. Me saltaré esa opción y luego le das acceso al dueño. Voy a seleccionar 01 Webinar. Tenemos dos opciones, características y configuración. Puedes seleccionar a qué características tendrá acceso el usuario. Le daré acceso al tablero, al monitor en tiempo real, vista general de alarmas, marcadores y le daré acceso a documentos y notas. Vamos a cubrir documentos y notas en un par de minutos. Le daré también acceso a vista general de actualizaciones. No le daré acceso a ninguna configuración. Todo es controlado por el acceso del usuario. Si quieres asignarle el acceso a la configuración de alarmas, por ejemplo, simplemente lo activas. Aquí en la parte inferior tenemos sitios, tableros, monitores en tiempo real. Seleccionaré todos los sitios, todos los tableros y los monitores en tiempo real. Eso significa que tendrá acceso a todos los sitios, tablero y monitores en tiempo real que se encuentren disponibles y los que sean creados posteriormente. Si solamente quiero darle acceso a esta vista general del webinar, puedo seleccionarlo. Eso significa que no tendrá acceso a cualquier nuevo monitor en tiempo real específico para este dueño. ¿De acuerdo? Haré clic en guardar. He creado este usuario específico. Voy a abrir un nuevo navegador. Digito el usuario y la contraseña. Cuando ingrese voy a ver el tablero del webinar. Podrás ver que el menú es más sencillo que el anterior. Tenemos acceso a la vista general de alarmas. Tenemos acceso a un solo tablero. Tenemos acceso para descargar datos y monitor en tiempo real. Este usuario específico verá solamente datos que pertenecen al dueño del webinar. Pero si este usuario tiene un nuevo proyecto que inicia, puedo modificar fácilmente a ese usuario y le doy acceso al nuevo proyecto. Digamos, si quiero darle acceso al Demo Water y Demo Geo, por ejemplo, puedes ver que hay más sitios, tablero y monitores en tiempo real disponibles. Si estás creando varios usuarios y tienen accesos similares, puedes crear los roles de usuarios. Un rol de usuario es como una plantilla. Entonces voy a nombrarlo plantilla de cliente. Daré acceso a tablero, daré acceso a marcadores, alarmas, vistas generales, monitor en tiempo real, ver documentos, sin configuraciones y doy clic en guardar. Entonces, cuando creo un nuevo usuario, en lugar de
recordar de marcar todas las cajas, aquí tengo algo llamado los roles de usuarios. Plantilla de cliente, todo se encuentra en gris y están predeterminados los derechos de acceso de este usuario específico. Acceso a los tableros, monitores en tiempo real, alarmas, entre otros. Es muy sencillo crear una plantilla para diferentes usuarios con diferentes privilegios. Así que ya hemos creado tableros, GIS, monitores en tiempo real, hemos hecho grupos de contactos, variables virtuales, hemos creado usuarios que se pueden enviar al cliente o a los miembros del staff para que puedan ingresar y así ver la información. Ahora veremos un par de características pequeñas, pero muy importantes. Pueden ser útiles. En primer lugar, son los reportes. Esta es una nueva característica lanzada hace un par de semanas. Es similar al tablero, pero puedes crear varios reportes y puedes añadir tus gráficos que hayas creado en el tablero. Por ejemplo, aquí tenemos una caja de texto, tenemos un par de gráficos y aquí podemos añadir, por ejemplo, podemos agregar un gráfico aquí, al final de la página. Puedo seleccionar un gráfico específico y podemos agregarlo al reporte. También podemos agregar una caja de texto, un encabezado, un gráfico o una tabla. Esto es algo que estamos estructurando. Agregar más componentes a esta característica de reportes. Y el reporte puede ser enviado. Escogeré el dueño. Voy a agregar el grupo de contacto de administradores. Y voy a activar el horario. Quiero enviarlo de manera mensual y lo enviaré a las 8 de la mañana cada primer día de cada mes. Doy clic en guardar. Ahora tengo este reporte que se generará automáticamente. El primer día de cada mes se enviará al grupo de contacto de administradores. Nuevamente, si quieres más gente en nuestro grupo de contacto, lo crearemos con contactos. Se agrega al grupo y luego más gente recibirá este reporte. También puedo descargarlo aquí mismo. Puedo seleccionar un rango de tiempo, digamos del 1 de octubre al día de hoy. El gráfico se actualiza automáticamente y hago clic en descargar. El sistema creará un reporte en PDF. Puede tomar varios segundos dependiendo del tamaño del reporte y del periodo. Pero aquí tengo mi reporte en PDF. Así es como aparecerá el reporte cuando lo recibamos por correo electrónico como archivo adjunto. ¿De acuerdo? El siguiente elemento se llama la cámara web. Puedes tener cámaras web en el sistema, desde 1, 5 o 100 cámaras. En este caso, las imágenes de la cámara son enviadas por medio de FTP al servidor y BDB toma las fotografías y las importa a la base de datos. Entonces, tienes acceso a las fotografías históricas y puedes agregar una cámara web a un tablero. Puedes agregarlas a un GIS de igual manera. También puedes seleccionar imágenes entre las 10 de la mañana y mediodía. Verás un par de fotografías por cada día. Y también puedes hacer una presentación. Así podrás ver todas las fotografías en un periodo de tiempo específico. Esta es una forma muy sencilla de tener una confirmación visual del sitio. Ahora veremos las notas. Las notas son unas herramientas muy poderosas para cuando estás creando un mantenimiento o información sobre el proyecto. Hacemos clic al más para crear una nueva nota, lo conectamos a un sitio específico y podemos seleccionar un sensor en específico o todo un sitio en general. Por ejemplo, si estamos cambiando la batería, podemos asociarlo con el sensor de la batería. Puedes seleccionar el tipo de nota. En este caso será de mantenimiento. Será para este día. Revisión anual. Fui al sitio y revisé la estación. Todo bien.
Puedes cargar una fotografía de la visita y haces clic en guardar. Ahora la fotografía y el texto se almacenan en las notas. Y cuando veas las notas más adelante, serás capaz de ver todas tus notas, puedes filtrarlas. Digamos que quieres localizar una nota específica de un proyecto específico o un sitio específico. Puedes hacerlo. En la opción de documentos, el usuario tiene la opción de cargar documentos al sistema. Puedes crear varias carpetas. Por ejemplo, pueden ser manuales, hojas de calibración, reportes, entre otros. Y luego puedes cargar un archivo PDF, Excel, fotografía, un archivo de Word o más. Así es como lo utilizas y esperabas. Puedes hacer clic en Brochures y haremos clic en Agregar. Dará la opción de seleccionar una carpeta y voy a seleccionar una fotografía del sitio y hago clic en Guardar. Ahora tengo esta fotografía. Puedo tomar esta fotografía en cualquier momento que la necesite. Es una excelente opción para tener todos tus documentos en un solo lugar. Da acceso fácil a los documentos del cliente y los miembros del equipo pueden tomar el último documento, entre otras cosas. Algo que quiero mencionar sobre las notas y documentos, si vas a utilizar la configuración, debajo de ambas, debajo de documentos y notas, tienes 4 opciones: sin acceso, ver, modificar y administrador. Sin acceso quiere decir que no tienes acceso a los documentos. Ver significa que solamente puedes ver los documentos a los que tienes acceso. Modificar quiere decir que puedes cargar nuevos documentos, puedes eliminar tus propios documentos, mas no los de los demás. Administrador significa que puedes crear, eliminar un documento tuyo o algún otro documento. Es similar para las notas. Excelente. A continuación tenemos la opción de descarga de datos. Descarga de datos es una herramienta muy poderosa para descargar datos del sistema. Podemos seleccionar un par de sensores haciendo doble clic en ellos y luego puedes hacer clic al sensor y descargar. Los datos se descargan en mi computadora, muestra la fecha y hora y cada uno de los sensores. También puedo descargar datos de diferentes ubicaciones y estos sensores, medidores de extensores, son variables virtuales. No descargaré los datos puros, sino que descargo las variables virtuales. Y posteriormente descargo la información desde el 1 de enero, por ejemplo, y se hace clic en descargar, toma alrededor de un segundo. Tengo la información lista. Aquí tengo tanto los datos calculados como también la información de las estaciones del clima desde el 1 de enero. No estamos limitados exclusivamente a descargar los datos. Podemos cambiarlo con la opción de resumen. En la opción de resumen se puede hacer por hora, diario, mensual y anual. Hagamos un resumen mensual. Por cada sensor podemos seleccionar si queremos un promedio mensual, máximo, mínimo o sumarizado. Por ejemplo, para la lluvia quiero hacer un resumen por mes. Para la batería quiero hacer un promedio. Para la velocidad del tiempo quiero el máximo y el promedio. Puedes personalizarlo completamente. Puedes obtener el máximo, el promedio y el mínimo para un sensor específico. Voy a quitar un par de medidores de extensores. Hago clic en guardar y puedo seleccionar sumarizar para la lluvia. Quiero el promedio para la batería y la velocidad del viento al máximo. Hacemos clic en descargar. Obtendré un archivo de datos con un mes por línea y obtendré el promedio, máximo, mínimo o sumarizado. Así el sistema calcula el promedio de voltaje de la batería, por ejemplo, para el mes completo de abril, por ejemplo.
No estamos limitados a los datos puros. Podemos hacer que VDB haga estos cálculos por nosotros. Digamos que haces esto mensualmente, para tener un panorama de la información sumarizada, pero no quieres hacer esto manualmente. Toma tiempo. Podemos hacer clic en guardar y lo voy a guardar como una plantilla mensual. La próxima vez que vengas a esta opción para descargar, puedes hacer clic en cargar y aquí tengo mi plantilla mensual. Todo está preseleccionado. Aquí tengo todos mis sensores que he seleccionado, al igual que las opciones. Es muy sencillo hacer este reporte sumarizado de cada primero de cada mes de todos los sensores. La siguiente opción es el ingreso manual. El ingreso manual es donde decides en qué sitio permiten el ingreso manual. Aquí tengo solamente un sitio que permite el ingreso manual. El ingreso manual es donde puedes hacer muchas cosas, ya sea puedes eliminar una lectura específica de la base de datos o puedes modificar valores específicos. Puedes escribir aquí y cambiar el valor actual. También puedes agregar una nueva lectura. Puedes seleccionar, este es septiembre, algo así, y puedes escribir el valor para cada sensor. Haces clic en guardar y se almacena en la base de datos. Si estás haciendo una recolección de datos manual y los datos no pueden ser recolectados de forma automática sino manual, se ingresa por esta interfaz web. Este es muy útil para hacer correcciones pequeñas de los datos, eliminar malas lecturas o agregar nuevas. Excelente. Una forma similar de modificar los datos es con la opción de validación. De nuevo voy a configuración y validación. Aquí tengo todos mis sitios. Abrimos la estación de webinar. Aquí, la validación es un proceso que se ejecuta automáticamente. Entonces, si activo, por ejemplo, la temperatura del aire, si la temperatura del aire baja a menos 6000 o mayor a 6000, tengo un par de opciones. Puedo tomar el último valor legal, puedo hacer la interpolación lineal entre el punto previo legal y el siguiente, o puedo representarlo con un null. Por debajo del mínimo y máximo muestra los valores mínimos y máximos en la base de datos, pero a veces un sensor devuelve un valor erróneo que queremos quitar del sistema, y así es una forma de hacerlo. Algo que notar, el tamaño de la brecha. El tamaño de la brecha significa, si cambiamos esto a 4, si obtenemos 4 o menos lecturas que se encuentran fuera de nuestros límites, serán validadas, pero si tienes 5 o más, no serán validadas. La razón es que no queremos validar lecturas erróneas constantes, queremos que se validen de forma automática. Entonces, queremos asegurarnos de eso, y obtenemos hasta 4 lecturas, serán válidas. Pero si tenemos más, no serán válidas. Entonces las gráficas lo indicarán y podremos ver por qué los sensores están tomando malas lecturas. Muy bien. La siguiente opción es localización. En esta opción puedes modificar cómo los datos son presentados en el sistema. Puedes configurar el sistema sobre cómo quieres el formato de fecha, si lo quieres en 24 o 12 horas, si cargarás un archivo CSV o un TXT, puedes establecer el tamaño de página, carta o A4, como son los delimitadores y decimales, puedes establecer varias localizaciones si es necesario, y cada usuario puede tener localizaciones diferentes. Muy bien. Hay dos opciones adicionales que quiero cubrir. La primera es la página de ingreso. Aquí tienes la página de ingreso por defecto, pero puedes tener diferentes páginas de ingreso para diferentes proyectos, diferentes clientes o departamentos.
Por ejemplo, voy a crear una nueva. Seleccionaré una nueva fotografía de fondo. Escogeré esta bella fotografía de Islandia. Le asigno el nombre webinar. Puedo ver que el nombre del archivo es index-webinar.html. Puedo agregar una descripción que aparecerá en la parte inferior del formulario de ingreso y puedo cambiar cómo quiero que aparezcan el usuario y contraseña. Ahora si hago clic en guardar, puedo ver que tengo dos páginas de ingreso. Entonces si abro demo.bdbcloud.com, escribo index-webinar.html, puedo ver que tengo una página de ingreso diferente, pero entro al mismo sistema. Aquí puedo entrar con el usuario que creamos anteriormente, hago clic en ingresar y el usuario es el mismo que utilizamos anteriormente y son los mismos datos que anteriormente. Voy a ingresar rápidamente con el administrador. Y lo último que quiero cubrir en este webinar básico es la tienda. Para los administradores de cada sistema existe la opción para ver la tienda. Verán la tienda. La tienda es donde estamos publicando nuevas características, ya sean correcciones o nuevas características. El icono se convertirá en verde si tenemos nuevos componentes y aquí tenemos 4 componentes que podemos instalar. Por ejemplo, queremos actualizar las variables virtuales. Da información sobre esta nueva actualización. Aquí tenemos la opción de exportar, importar variables virtuales de la interfaz web. Debo ingresar mi contraseña de administrador. Y el sistema automáticamente descargará los últimos ajustes de nuestros servidores y lo aplicará al sistema. Hacemos mejoras cada pocas semanas, así que cada uno de nuestros usuarios tienen sistemas que se actualizan constantemente. Excelente. Antes de hacer un resumen general, quiero mencionar los marcadores. Son muy interesantes y bastante útiles. Si abrimos nuestro tablero, por ejemplo, podemos usar los marcadores. Entonces, quiero marcar mi tablero del webinar. Lo agrego al listado. También puedo marcar una configuración de contacto. Entonces, cuando hago algo en el sistema, en lugar de ir a configuración y luego contactos, puedo ir a mis marcadores y hacer clic en contactos. Automáticamente me lleva a la página. Puedo ir del tablero del webinar. Aquí puedo hacer múltiples marcadores de las páginas y características que estás utilizando. Esto es para ahorrarte varios pasos con el ratón. De acuerdo, hagamos un resumen rápido. Hay varias opciones que hacemos para nuestros clientes. Proveemos el paquete completo para nuestros clientes. Como mencioné, puede ser almacenado de manera local o puede ser utilizada en nuestra nube. Hacemos la instalación en sitio si es necesario, viajamos al sitio y hacemos la instalación y entrenamiento. Tocamos con mayor profundidad todos los aspectos y características de BDB. Damos soporte a través de correo electrónico, Skype, teléfono, hacemos soporte remoto, donde nos conectamos remotamente a los servidores y también hacemos desarrollos a la medida. Entonces, si alguno de ustedes está haciendo algo que tome mucho tiempo o tiempo en tareas manuales, hacemos trabajo con nuestros clientes donde quieren minimizar los tiempos con el trabajo de datos. Podría ser un gráfico específico o un reporte específico que puede reducir el tiempo que se necesita para trabajar con la información. Entonces, un resumen rápido y para finalizar, esta fue solamente una introducción rápida a Vista Data Vision. No entramos a mayor profundidad de cualquiera de las funciones. Si hay alguna característica que quieres que profundicemos más, envíanos un email a nuestro equipo de soporte
Podemos programar una sesión para profundizar en alguna característica o también podemos hacer un webinar similar para ti y tu equipo, donde se puede enfocar más a tus necesidades, donde hacemos un entrenamiento, donde vemos el sistema sobre cómo se ha configurado y damos recomendaciones para mejorar. Y para ellos que aún no utilizan Vista Data Vision aún, les ofrecemos 2 semanas de prueba en nuestra plataforma en la nube. Envíanos a support@vistadatavision.com y configuraremos esa prueba rápidamente para ti. Y finalmente, síguenos en LinkedIn, donde publicamos artículos, actualizaciones, webinars y más. También publicamos videos en nuestra página de YouTube. Gracias por tomarte el tiempo de aprender más Vista Data Vision. Espero que haya sido beneficioso para ti y, como mencioné al principio, queremos que el sistema sea fácil de usar y que todos puedan utilizarlo. Te ahorrará tiempo. Si sabes usar un ratón, sabrás cómo utilizar Vista Data Vision. Es muy poderoso y confiable. Gracias y tengan un excelente día.